¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a ver un poco de lo que son los efectos de visualización en Photoshop. ¿Sí? Vamos a ver qué tantos efectos se podrían hacer y qué más o menos qué tipo de modelos en los que podríamos trabajar en nuestro programita. Vamos a ver por aquí. Cuando hablamos de efectos en Photoshop, prácticamente estamos hablando del uso, ¿sí? Del uso de las herramientas más populares y utilizadas en el retoque o edición de fotografías. Ni mucho menos, pues claro está que ni mucho menos es la herramienta más sencilla de manejar, claro está, ¿no? Porque nosotros sabemos muy bien que ese es un poquito complicado para los chicos que han estado por ahí practicando constantemente. Y es que su uso prácticamente por la cantidad de herramientas y opciones, características y ajustes, hacen que sea una herramienta muy potente, pero a su vez difícil, podríamos decirlo, difícil de manejar. Algo que nos permite hacer la herramienta de Adobe es aplicar efectos a tus fotos, y aunque muchos de ellos pueden ser sorprendentes, lo cierto es que requiere del uso de técnicas que usamos constantemente, ¿sí?, en las clases. Sin embargo, hay otro tipo de efectos que podemos aplicar a nuestras fotos, de manera, claro está, un poco más sencillas, como por ejemplo aplicar filtros en Photoshop, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito por acá, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que nos permiten este tipo de efectos? Photoshop proporciona numerosos efectos como sombras, resplandores o de repente biseles que permiten cambiar la apariencia del contenido de una capa de forma no destructiva. Los efectos de capa están enlazados con el contenido de cada capa. Al mover o editar el contenido, claro está, ¿no? Se aplican los mismos efectos al contenido modificado. Por ejemplo, se aplica una sombra paralela, que ya lo hemos visto anteriormente, a una capa de texto y añade más texto, se añade la sombra de forma automática al texto nuevo. Un estilo de capa consiste en un efecto o varios efectos que se aplican a una capa o un grupo de capas prácticamente. Puede aplicar uno de los estilos preestablecidos que ofrece Photoshop, o bien crear un estilo personalizado mediante el cuadro de diálogo estilo de capa. Para poder entender un poco mejor esta parte, estas son todas las opciones de secuencia que nos da Photoshop al darle un clic derecho, opciones de fusión, y en ellas poder aplicarle cualquier tipo de efectos. El icono de efectos, claro está, en estas capas, nos aparece prácticamente a la mano derecha del nombre de cada capa. Nos aparece una F y una X que hace referencia a los efectos que nosotros podemos aplicar. Puede expandir el estilo en el panel de capas para ver o editar los efectos que forman el estilo. Hay una gran diferencia en un efecto y un estilo, ¿no? El efecto es el que se aplica y el estilo es el que nosotros podemos escoger. Puede aplicar varios efectos en un estilo de capa. Asimismo, nosotros también podemos, más de una instancia de algunos efectos que puede componer un estilo de capa. Si ustedes se habrán dado cuenta, en esta parte teórica hemos estado hablando mucho de los efectos, de la capa y de los estilos, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos a comparar, cuando hablamos de capa estamos hablando prácticamente de una mica, ¿ya? Y cuando hablamos claro que nuestra mica por dentro tiene una hoja en blanco, ¿no?, donde vamos a aplicar. Y cuando nosotros escogemos un efecto, por ejemplo, cuando nosotros escogemos un efecto, prácticamente lo que estaríamos escogiendo en ese momento son, por ejemplo, 4 plumones. Vamos a escoger 4 plumones, ¿ya? Y cada plumón, por ejemplo, un plumón delgado, un lapicero, un plumón grueso, de repente por ahí otro plumón mucho más grueso, ¿sí? Entonces solamente tenemos los plumones, ojo, ¿ah? Ya solo tenemos los plumones. Ahora, cuando hablamos de estilo, ya es que nosotros escogemos un plumón y queremos pintar sobre esa mica. Y por ejemplo podríamos hacer muchos círculos. Hacer muchos círculos es mi estilo. Hacer puras líneas sería mi estilo. Agarrar otro plumón, que sería mi efecto, mi plumón, y dibujar puros rectángulos sería mi estilo, ¿no? Entonces ya en esta parte ya prácticamente lo que estamos haciendo es entender entre la capa, los efectos y los estilos que nos han hecho mención a cada rato, ¿cierto? Entonces de esta forma vamos a aprender a diferenciar
entre un efecto, el estilo, ¿sí? Y la capa, que son muy importantes para este tipo de trabajos. Por ejemplo, en esta fotografía, ¿sí? Esta fotografía, claro está, lo he descargado del internet, ¿sí? No me ayuda mucho porque está un poco pixeleada, pero me parecía muy interesante el que le aplique, por ejemplo, este estilo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es una fotografía prácticamente normal. Incluso le han borrado simplemente la parte de adelante de la cara, ¿no? Del rostro. Y si nosotros nos ponemos a pensar cómo es que nosotros haríamos este tipo de efectos, ¿sí? O conjuntamente con este estilo, ¿qué es lo que nosotros nos podríamos poner a pensar en este momento? En este momento yo me podría pensar solamente dos cosas. La buena foto, ¿sí? Que se pudo haber tomado. Y dos, sacar un contorno, es decir, un duplicado de su cabeza. Es decir, ya tengo dos fotos. La foto del cuerpo completo y la otra foto solamente de su cara. ¿Y qué se ha hecho en este caso? Simplemente se ha invertido. Y con las herramientas adecuadas, ya sean para clonar, ya sea la herramienta pincel corrector o la herramienta pincel corrector puntual, simplemente en la parte superior se va a ir, como quien dice, cosiendo, parchando, de tal forma que no se dé cuenta de que ha sido un fotomontaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un efecto, ¿no? Un efecto con un estilo distinto, ¿no? ¿Distinto a qué, profesor? Distinto a los efectos que nosotros siempre observamos, ¿no? Acá, por ejemplo, yo les voy a mostrar otra fotografía, ¿sí? Y acá, si nosotros nos ponemos a analizar en esta imagen, ¿sí? Tenemos una fotografía, una sola fotografía, por ejemplo, con su cuello normal y su cabeza, claro está, cuerpo completo o medio cuerpo. Y luego otra fotografía donde esté en esta posición los brazos, ¿no? Esa es otra fotografía. Y la he utilizado para sacarlo, ¿sí? Para cortarlo y ponerlo encima acá, ¿no? Y al ponerlo acá, se ha recortado la cabeza donde está el cuerpo y poner en la parte superior, ¿no? Si nosotros nos ponemos a analizar, yo les pregunto a ustedes, ¿será sencillo hacer este tipo de efectos? Claro que sí, hasta tú incluso lo podrías hacer, ¿no? Tú podrías hacer este efecto, ¿no? Es bien sencillo, pero ¿qué cosa es lo que nos gana aquí en esta parte? La parte de la visualización, la parte del efecto y el estilo que tú utilizas para hacer tus fotomontajes, ¿no? Entonces vamos a ver por aquí. Aquí, por ejemplo, ¿qué tan fácil o qué tan difícil podría ser este trabajo, ¿no? ¿De qué depende? Acá yo tengo, por ejemplo, dos cosas muy importantes. La fotografía, el recorte de la fotografía, claro está. Y luego buscar una palabra, en este caso una letra, se ha escrito en mayúscula, la letra F. Y simplemente algo bien fácil y bien sencillo, ¿no? Algo bien fácil y bien sencillo. Poner al personaje encima de la letra. Y luego simplemente hacer los cortes en lineales, ¿no? De tal forma que no afecte y pueda tener este tipo de trabajos, que quedaría muy bien, ¿no? Excelente, muy buen trabajo. Vamos a ver por acá. Aquí también, ¿no? Ya este tipo, por ejemplo, de diseño que tenemos aquí, este tipo fotográfico, ¿no? Ya es un manejo más a través de los filtros que nos permite prácticamente convertirlo en una animación, ¿no? Prácticamente lo que nos está indicando aquí que podemos deformar una imagen, ¿no? Que podríamos aumentarle un poco más el tamaño del rostro o de la cabeza en general, ¿no? Que también podríamos trabajarlo. Ahora yo les voy a enseñar algunos efectos que vamos a trabajar en Photoshop, ¿no? Entonces vamos a ver por aquí nuestra última imagen. Acá, por ejemplo, tenemos a un personaje, ¿no? Y se le ha puesto un efecto, por ejemplo, de un corte, ¿no? Como que si su cabecita fuese, por ejemplo, una olla de barro, por decirlo, ¿no? Un jarrón, ¿no? Entonces, y se le ha aplicado de esta forma, hasta incluso, ¿sí? Darle este tipo de detalles chiquititos, uno cuando lo ve de lejos dirá, pues, ¿no? O sea, mira este tipo de imagen, ¿no? Mira este estilo, el que se está utilizando para que tenga esta forma, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es algo parecido, similar a lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Ahora vamos a ver en esta parte, ¿sí? Ahora vamos a ver en esta parte, por ejemplo, cómo nosotros podemos hacer este tipo de efectos, ¿no?
vamos a descargar una imagen de la internet, y al descargar la imagen de la internet vamos a hacer un recorte, por ahí también vamos a poner un fondo degradado, etcétera. Es decir, vamos a tener un buen trabajo aquí, ¿ya? Muy bien, chicos, pasamos a la parte teórica. De la parte teórica vamos a pasar a la parte práctica. Si hubiese alguna duda, alguna consulta, por favor, me lo hacen saber, ¿sí?